A ver, siguiente video de la serie de electrónica y pues, en este capítulo estoy resolviendo ejercicios con diodos. Ejercicios que he tomado de varios libros y en este video en particular del libro de Albert Sidra de Microelectronic Circuits en la séptima edición. El capítulo que habla de diodos es el capítulo 4. Entonces de aquí voy a resolver este que es el 4.9, el 4.10. Entonces pues permítame empezar. A ver qué dice este ejercicio 4.9. Suponiendo que los diodos en los circuitos de la figura 4.9 son ideales, encuentre los valores de los voltajes y corriente. Hay que encontrar entonces, hay que calcular la corriente I y el voltaje V en ambos circuitos, en el A y en el B. Pues empecemos. Solución del inciso A. A ver, el circuito del inciso A tiene lo siguiente. Primero tiene 3 volts aquí. Tiene una resistencia de 12 kilo ohms. Y luego tiene un diodo. Después está la tierra. Y de este nodo sale otro diodo. Otra resistencia y un voltaje de menos 3 volts. Estos son 6 kilo ohms. El diodo 2 y este es el diodo 1. Esta es la corriente que hay que calcular. Y este también es el voltaje que hay que calcular. Así está entonces este circuito. ¿Qué podemos hacer? Lo que hemos hecho anteriormente es determinar el estado de los diodos. Diodo 1. En el diodo 1 vemos que en el cátodo del diodo está la tierra, está el voltaje de referencia, 0 volts. En el ánodo, pues es, digamos que razonable pensar que hay un voltaje mayor que 0. Entonces podemos suponer que el diodo 1 debe estar encendido. Parece ser que así es. El diodo 2 está conectado al ánodo del diodo 1. Sus ánodos comparten el voltaje y en el otro extremo del diodo 2, en el cátodo, hay un voltaje que puede ser negativo. Entonces, también se puede suponer que el diodo 2 está encendido. Son diodos ideales, recuérdenlo. Y si los dos diodos están encendidos, entonces yo puedo quitar los dos diodos y reemplazarlos con cortocircuito. ¿Sí? Y entonces aquí ya puedo calcular pues lo que se me pide. Digamos que esta es la corriente 1, esta es la corriente 2. Y esas dos corrientes me permiten calcular la corriente I. Entonces la corriente I debe de ser igual a la corriente 1 menos la corriente 2. La corriente 1 está dada por la ley de Ohm en la resistencia de 12 kilo ohm. Entonces 12. Por donde entra la corriente es 3 volts y por donde sale es 0. Menos la corriente número 2. Eso lo aplicamos la ley de Ohm en la resistencia de 6 kilo ohms. En un extremo de la resistencia, por donde entra la corriente es 0 y por donde sale hay menos 3.
Entonces hacemos cálculos. 3 entre 12 menos 3 entre 6. Resultado menos 0.25. Resultado extraño. Menos 25 miliamperes. ¿Qué quiere decir este resultado? Es negativo. Quiere decir que esta corriente va al revés. Debe de ir así. Pero no puede ir así porque entonces esta corriente iría en sentido contrario como lo dice el diodo. Entonces aquí no hay de otra más que decir que el diodo 1 no está encendido. Está apagado. Está polarizado en inverso. Entonces vamos a hacer esa corrección. Entonces el diodo 1 está apagado. Entonces, a ver, vamos a poner aquí, lo voy a escribir. Como resultado de la corriente, del signo de la corriente, como resultado del signo de la corriente, el diodo 1 se encuentra polarizado en inverso. Esa es la consecuencia de tener esa corriente con signo negativo. Y si el diodo está polarizado en inversa, si el diodo 1 está polarizado en inversa, entonces eso automáticamente me dice que no debe de haber corriente. La corriente I vale 0. Entonces eso nos deja con que la corriente 1 y la corriente 2 son iguales. Entonces podemos usar la ley de voltajes de Kirchhoff para determinar la ecuación de toda la malla. Eso se escribe así. 3 volts menos la caída de voltaje en la resistencia de 12 kilo ohms menos el voltaje del diodo 2, menos la caída de voltaje en la resistencia de 6 kilo ohms menos los 3 volts del extremo, menos 3 volts. Todo eso debe ser cero. Ahora, el voltaje del diodo 2, debido a que estamos usando un modelo ideal, vale 0. Entonces ya tenemos la corriente 1, más bien la podemos despejar de aquí. 3 menos 12 veces la corriente, menos 6 veces la corriente, menos 3. Todo eso suma 0. Entonces la corriente es 1/3 de miliamper. Entonces, si yo ya conozco esta corriente 1, puedo saber cuánto vale el voltaje. ¿Por qué? Porque puedo reemplazar así. El voltaje B es igual a 3 volts menos la caída de voltaje en la resistencia de 12 kilo ohms y esto es igual a 3 menos 4 es menos 1. Vamos a poner 3 menos 12 entre 3 menos 1. Efectivamente, ese es el voltaje que hay en la resistencia, perdón, en el punto B, en el cátodo, del diodo 2. Entonces ahí tenemos la respuesta al inciso A.
Aquí para poder hacer una verificación por medio de simulación pues más adecuada, voy a poner aquí como si fuera diodos con modelo de caída constante. Entonces, usando modelo de caída constante, la corriente 1 se modifica un poco. Esta ya la tenía por aquí, aquí. Entonces menos 0.7. Así. ¿Sí? Eso da aproximadamente 0.294. Estos son miliamperes. Y eso implica que el voltaje B es entonces es 3 menos 12 por 0.29 menos la caída del diodo 0.7. Entonces el voltaje B resulta en 3 menos 12 menos 0.7. Menos 1.2 aproximadamente. Esto lo voy a poner en verde. La simulación debe de estar más o menos en estos valores. Bueno, vamos a simular. ¿Qué le pasó aquí a mi circuito? Sí. A ver, vamos a ver. A ver, aquí tenemos esta resistencia. Tenemos una fuente de 3 volts. Es 3. Y esto es 12. Por aquí está la tierra. Sí. Luego tengo un diodo. Este diodo va aquí. Y esto va a la tierra. Luego tengo otro diodo aquí. Así. Así. Y luego otra resistencia. Estaba aquí. Y esta resistencia vale 6. Y luego una fuente de 3 volts negativo, y esto va a la tierra. Ahí está el circuito. ¿Sí? Todo parece correcto. Voy a agregar los puntos de prueba que necesito. El voltaje es el que voy a medir aquí. Y la corriente es la del diodo 1. Así para que se vea bien. Entonces corriente vale 0 y voltaje menos 1.2 aproximadamente. A ver, ya tenemos resultado. Corriente 0 efectivamente. El diodo 1 está apagado. Su corriente vale 0. Y el voltaje en el cátodo del diodo 2 vale menos 1.2 volts. Menos 1.23 fue lo que calculé. Entonces podemos decir que en el modelo ideal valores correctos y también el modelo de caída constante. Eso es entonces la solución del inciso A. Veamos la solución del inciso B. Esto lo vamos a poner por aquí. En realidad es casi el mismo circuito, excepto que los valores de resistencia están al revés. .
Ahí está bien. Entonces aquí no es 12 ni 6, es al revés. Aquí es 6 y aquí es 12. Por lo demás, todo está igual. Misma suposición, los dos diodos están encendidos. Entonces, aquí lo voy a poner. Diodo 1 está encendido y el diodo 2 también. Procedemos de la misma manera. Y la corriente. A ver, estos dos diodos implican que la corriente I, pues debe de ser, como habíamos dicho, la corriente 1 menos la corriente número 2. La corriente 1, la ley de Ohm. En un extremo hay 3. En el otro extremo hay 0. Y aquí hay 6 kilo ohms. Menos la otra corriente, la corriente 2. Aquí tenemos 12 kilo ohms. En este extremo hay 0 y en el otro hay menos 3. Entonces aquí es 3 entre 6 menos 3 entre 2. 0.25, pero ahora es positivo. Este resultado es coherente. ¿Por qué razón? Porque entonces nos está diciendo que el diodo, efectivamente, el diodo 1 está encendido, está polarizado de forma directa. No hay ningún problema aquí. Ahora la corriente 2. La corriente 2 nos va a permitir, o la corriente 1, cualquiera de las dos, nos va a permitir calcular pues el voltaje B. Digamos que la corriente 1. La corriente 1 es 3 sextos. Perdón, sí, 3 sextos. Entonces aquí tenemos, bueno, ya ni modo. 3 sextos, eso es un medio de miliamperes. Entonces eso implica que el voltaje B es 3 menos la caída de voltaje en la resistencia de 6 kilo ohms. Ese resultado se puede ver desde antes. Bueno, entonces 3 menos 3, 0. 0 volts. Ahí está. Ese es el voltaje B y la corriente I. Para tener una comparación más adecuada con la simulación, voy a poner aquí que usando el modelo de caída constante. Este es el modelo ideal, el de arriba. El modelo de caída constante me va a decir lo siguiente. Me va a decir que esta ecuación se ve modificada. Vamos a ponerla aquí. ¿Y cómo está esta modificación? Bueno, pues aquí no es 0. Si usamos el modelo de caída constante, en la resistencia de 6 kilo ohms, en un extremo hay 3 y en el otro no hay 0, hay 0.7, debido a que el diodo 1 está encendido. Y la corriente 2, hay 0.7, aquí hay 0.7 y en el otro extremo, ahí hay menos 3. Eso sí, aquí. A ver, espérenme, aquí tal vez no lo veo bien, perdón, para no regarla. Entonces aquí es más menos 0.7.
porque el diodo 2 está encendido. Entonces en este extremo, aquí ya determiné que hay 0.7 positivo. Ahí está, 0.7. Menos 0.7, entonces aquí debe de ser 0. Por donde entra la corriente vale 0. Y por donde sale es menos 3. Ahora sí. Tres menos 0.7 entre 6 menos 3 entre 12. 133.3 microamperes. Esa es la corriente I. Y ahora el voltaje B. Esto es 3 menos la caída de voltaje en la resistencia de 6 kilo ohms, menos la caída de voltaje del diodo 2. Así. Entonces esto es 3 menos 6 por la corriente 1 menos 0.7. 1.5 voltios. Así. Ahora sí. Vamos a ver la simulación y pues ya de ahí vemos nuestro resultado. Entonces la única diferencia es que aquí son 6 y aquí son 12. Todo lo demás es idéntico. 150 microamperes es correcto. Es más o menos, ¿no? Yo calculé 133.3 y aquí es 0. Aquí de seguro algo me equivoqué. A ver qué me equivoqué. A ver, ¿dónde está? Algo me falló aquí. La corriente está bien, pero el voltaje B no está bien. Me faltó el signo, ¿no? Debe ser 0, efectivamente. A ver, yo escribí mal esta ecuación. Porque efectivamente aquí hay 0.7 menos 0.7 es 0. Es el voltaje del diodo 1 menos el voltaje del diodo 2. Entonces aquí es 0.7 menos 0.7. Entonces esto es 0 efectivamente. Yo también creo que es 0. Listo. Y la corriente 2, pues también debe ser así. Está bien. Me parece que está correcta. 133. Bueno, yo creo que aquí 150 es el resultado del simulador. Hay una ligera diferencia. Me parece que es atribuible al modelo que utiliza el simulador. Y el voltaje vale 0. Entonces, me parece que está dentro de lo adecuado.
de lo que se puede esperar de la simulación con respecto al modelo de caída constante. Entonces así está resuelto este inciso B. Bueno, pues muchas gracias. En el siguiente video, otro ejercicio de este libro. Hasta la próxima, entonces.